tal? ¿Cómo les va a todos? Buenas noches, bienvenidos. Hay otra historia. Quédate ahí enseguida. Voy a estar con detalles exclusivos. Te vamos a contar qué ha sucedido hoy en el juzgado del doctor Alejo Ramos Padilla en Dolores. Se han ratificado varias informaciones, entre ellas las relacionadas con Bruce Adobat, que es el hombre que habló de PDVSA y Enarsa. ¿Te acordás? Es ese señor que ablandaron. Lo hizo el falso abogado Marcelo D'Alessio para ir a declarar a la Fiscalía de Stornelli. Enseguida te cuento detalles exclusivos y qué pasó respecto de este punto en el juzgado de Dolores. Pero antes de todo esto, te vamos a contar algunas cosas que están relacionadas con el discurso, más que discurso, no, el discurso, en todo caso, el relato del presidente al contestar preguntas de un colega en un canal de televisión. A ver, se refirió el presidente justamente al doctor Alejo Ramos Padilla. Escuchalo a Mauricio Macri y después te digo qué pensamos. Dale. Creo lo que expresa la denuncia que hemos hecho en el Consejo de la Magistratura. Hemos hecho una denuncia... El ministro Garabal. Juicio político, ¿sí? Creemos que no es un juez que actúe con el mediático político. Y la verdad que eso no contribuye, pero no es la primera vez, ¿no? Ramos Padilla ya ha hecho varias, así que creo que realmente espero que el Consejo, con todas las pruebas que hay, evalúe seriamente si destituirlo. ¿Escuchaste al presidente? Dijo que él espera que el Consejo de la Magistratura evalúe todas las pruebas para saber si hay que destituirlo a Alejo Ramos Padilla. Ustedes saben que se ha presentado ante el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político contra el magistrado, contra Ramos Padilla. El presidente argumenta falta de ecuanimidad. Quiero decirte que para pedir el juicio político de un magistrado hace falta, en todo caso, incluso esperar a ver qué dice la Cámara respecto de la actuación del juez. Esto está en una etapa tan primaria, están tan apurados, evidentemente, desde el Poder Ejecutivo, que no aguardan ni las instancias necesarias si creen que hay que pedir un juicio político. El presidente ha decidido, evidentemente, con esta afirmación, enterrar la institucionalidad en la Argentina y enterrar la división de poderes. Es una clara intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial. No le corresponde al Ejecutivo determinar si hay un juez con falta o no de ecuanimidad, especialmente cuando lleva adelante una causa de estas características donde están involucrados integrantes de los distintos poderes. Aquí estás hablando de servicios de inteligencia, estás hablando de fiscales, de jueces, estás hablando de medios de comunicación, estás hablando de legisladores de la nación que presentaron denuncias basadas en las investigaciones u operaciones de inteligencia realizadas por una red paraestatal. ¿Se toma conciencia de lo que estamos hablando? Te adelanto que el colectivo Iniciativa Justicia, que está formado por varios abogados, va a presentar ante el Consejo de la Magistratura su rechazo total al pedido de juicio político contra el juez Ramos Padilla. Se está preparando además una movilización para el próximo jueves para defender el trabajo del magistrado que se presentará ese mismo día ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia. Es grave lo que pasa. Mucho más grave escuchar al presidente de la Nación decir que espera que pase tal cosa. No le corresponde a ningún jefe de Estado esperar que se destituya o no a un juez. Le guste o no le guste la investigación que se lleve adelante. No es potestad de un presidente de la Nación. Viola claramente la división de poderes. Se refirió también al tema económico. El presidente dijo, entre otras cosas, que él nunca prometió pobreza cero. Habló de la herencia pesada, habló de los errores del pasado. Vamos a escucharlo. Yo sería el primero en querer darle todo gratis a todo el mundo, pero eso es mentira, eso es el populismo, y cuando había, lo pudieron repartir, y se fueron habiendo dejado todo en cero, ¿no? Sin reservas del Banco Central, sin energía, endeudados, en default. A nosotros nos tocó construir, y estamos construyendo. Entonces,
El presidente echando culpas hacia el pasado sin hacerse cargo de las decisiones que ha tomado, decisiones que han generado el estadio social y económico difícil que atraviesa la Argentina. Agustín. Sí, tal cual, Rosario. La situación, bueno, la venimos describiendo, los indicadores son elocuentes y marcan lo que está atravesando Argentina. Lo que llama la atención, además, el presidente cuando hace referencia a esta supuesta pesada herencia, da datos que no son ciertos. Digo, por ejemplo, sin reservas, sin energía y en default. La Argentina no estaba en el 2015 en ninguna de esas condiciones. La verdad que resulta extraño. Los resultados no lo acompañan y la intención siempre es la misma. Tratar de hacer creer que está generando un crecimiento, como él mismo lo dijo, invisible. Vaya a saber uno de qué se trata, ¿no? Dijo que estamos mejor parados que en el 2015, Agustín. Sí, tal cual. Dijo eso ya en varias oportunidades. Lo había dicho también cuando abrió las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. La verdad es que basta revisar cualquier indicador referido a la actividad económica, a la industria, al empleo, la deuda. Cualquier indicador que uno tome te muestra que el deterioro en materia económica de estos 3 últimos años fue muy, muy fuerte. En un rato te voy a estar contando, en el medio de todo esto, lo que hace pocas horas dijo el Fondo Monetario Internacional sobre Argentina. Enseguida estamos con eso también y enseguida vamos a estar hablando, entre otros, con el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, que preside la Comisión Provincial de la Memoria, que estuvo analizando los documentos hallados por el juez Ramos Padilla en poder del falso abogado Marcelo D'Alessio, y también con la doctora Natalia Salvo, abogada del empresario Pedro Echeve, porque hay más novedades en el expediente. Hoy tenemos detalles de los Telegram que todavía no habían podido ser abiertos entre las conversaciones para saber allí con quién conversaba de manera encriptada, al menos eso se decía, el falso abogado Marcelo D'Alessio. El presidente, en la entrevista, habló de su padre. Dijo que tenían una relación intensa, pero eso que era conocido quizás no llama la atención. Lo que llamó poderosamente la atención, teniendo en cuenta que Franco Macri, el padre del jefe de Estado, falleció nada más que hace 2 semanas, habló de su padre y el delito. Dijo que el padre había cometido delitos. ¿Cómo? Escúchalo. ¿Usted es consciente de que si su padre hubiese estado bien, quizá hubiese ido a tener que declarar en la causa de los cuadernos y eventualmente lo hubieran procesado? Eventualmente, sí. Y pero bueno, realidad. pero las coimas la pagó. No hablo de su padre en general, hablo es un delito. Es un delito y cada uno se tiene que hacer cargo. ¿Qué pretendía su padre y qué pretendía usted? Al principio yo lo seguía. La verdad que él fue mi gran maestro y aparte, bueno, tenía una admiración absoluta, ¿no? Yo trabajo dentro de la organización que preside mi padre. Tomo parte en el holding del comité directivo. Del holding, digamos, Correo, después Panama Paper. Lo tomo como que es así. Yo no sería quien soy hoy, ni todas las cosas que he hecho, si él no me hubiese dado la oportunidad. Y aparte me ocupo directamente de algunas empresas. Es un delito y cada uno se tiene que hacer cargo. Esto que viste se ha viralizado en el día de hoy porque son las etapas de los diferentes Mauricio Macri. Entrevistas antes de convertirse en presidente de la Nación. Lo veías en el programa Tiempo Nuevo con Bernardo Neustadt acompañando a su padre y afirmando obviamente que él participaba de la empresa de su padre. Las reuniones semanales que se tenían para tomar decisiones respecto de la política empresaria que se seguía adelante. Y después hoy diciendo, a 15 días de muerto su padre, que su padre cometió delitos. La pregunta obvia que nos hacemos es, ¿pero cuándo lo descubrió? Porque si él era parte de un entramado empresarial que se dedicaba a hacer delitos, la pregunta es ¿por qué no lo denunció antes? Porque él antes de ser presidente fue funcionario como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, hubo mucho tiempo para decir esto es un delito. Y al principio, cuando formaba parte del holding de su padre y no era funcionario, ¿le parecía bien esa práctica empresarial? Disfrutó de esa práctica empresarial, vivió de los dineros de esa práctica empresarial, pero no nos lo contó. Por eso nos parecía importante recordar los distintos Macri, si vos lo querés así, las distintas visiones que tenía Mauricio Macri antes de ser presidente de la Nación, y ahora a 15 días de fallecido su padre. Vero, adelantame tu tema, dale. Sí, Rosario, te vamos a contar por qué el juez Ramos Padilla puede tener en sus manos el resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, por qué puede tener que definir
si Macri gana o triunfa o no o pierde en territorio bonaerense. Importante, enseguida tenemos detalles de eso también, por supuesto, con especialistas en el tema. Pero vamos a hablar de lo que pasó en Dolores. Hoy allí, exclusivo, detalles que tienen que ver con las fuentes allegadas a Bruce Adobat, este hombre que ratificó en el juzgado del doctor Alejo Ramos Padilla, que fue presionado para ir a declarar a la fiscalía que dirige el doctor Carlos Stornelli en torno a su actuación en PDVSA como exdirectivo de PDVSA. Fue ablandado, como decía Marcelo D'Alessio, el falso abogado. Pero con este detalle, ratifica en sede judicial que fue presionado a declarar en la fiscalía de Carlos Stornelli, ante la presencia del fiscal y ante la presencia del propio Marcelo D'Alessio. Y que en ese marco se le contaba, lo hacía D'Alessio, que además de esta declaración tenía que dar una serie de entrevistas. Bruce Adobat dijo en ese marco que él la verdad no quería hablar con los medios, pero Marcelo D'Alessio le dijo, mirá, es parte del protocolo de la DEA y tenés que hablar, entre otros, o el primero de los medios, con Clarín, la nota te la va a hacer Daniel Santoro. Esto decía Marcelo D'Alessio frente al fiscal Carlos Stornelli. Es decir, esto prueba los vínculos. Y dijo que era hombre de la DEA dentro de la fiscalía en la que Stornelli le tomaba declaración a Bruce Adobat. Esto es lo que está pasando. ¿Se llega a entender la dimensión de lo que te estamos hablando? Algunos rumores apuntan a que Stornelli se alejaría de la causa conocida como de las fotocopias de los cuadernos, que estaría en su lugar otro fiscal, y te vamos a contar al final del programa quién puede ser ese fiscal y si realmente es ya la salida de Stornelli de esta fiscalía. Pero tenemos otras novedades. Néstor, buenas noches. Buenas noches, Rosario. Hoy hubo un episodio muy importante que tiene que ver con la relación que existía entre el falso abogado Marcelo D'Alessio y la causa de la fotocopia de los cuadernos. Ajá. Este señor Marcelo D'Alessio, a quien todos definen como un loquito, un embustero, a quien nadie conoce, ni la DEA, ni la AFI, ni el Ministerio de Seguridad, prácticamente ni su madre lo conoce. Este señor supo, antes de que la Cámara firmara el fallo, Sí. que iban a ratificar el procesamiento con prisión preventiva de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa de la fotocopia de los cuadernos y que iban a desvincular de la figura de la asociación ilícita a la mayoría de los empresarios que habían prestado colaboración como arrepentidos. A ver, acá ¿Cómo se tenemos, sabe esto? acá tenemos ese papelito. Esa foto que estás viendo es una foto que fue tomada por parte de Marcelo D'Alessio, que en Sí. realidad fue encontrada en el teléfono iPhone de Marcelo D'Alessio el día viernes en una inspección que se hizo por parte de Prefectura. Dice concretamente, asociación ilícita funcionarios de planificación, Wagner y Clarence. Empresarios quedan afuera de la asociación ilícita Libertad. Falta decidir situación de Oscar Thomas, pronunciamiento crítico hacia Bonadío, un párrafo especial, y falta de mérito para Ollarvide, Parrilli, Taselli y Mayoral. Se cumplió exactamente todo. Este documento tiene fecha del día 16 de diciembre... 14, creo. 14 de diciembre de 2018. Sí. 6 días después, el 20 de diciembre, salió firmado el fallo de la Cámara, firmado por dos jueces, Bruglia y Bertuzzi, dos jueces puestos a dedo por el gobierno en la Cámara Federal, que decía exactamente esto. Y lo repasamos muy brevemente, punto por punto. Vamos. Todos los funcionarios que formaban parte del Ministerio de Planificación quedaron procesados por asociación ilícita. Los empresarios, solamente Wagner y Clarence, que era el financista. Wagner, estamos hablando de que dirigía la Cámara de La Construcción. Cámara Argentina de la Construcción. Sí, Carlos Wagner. Y Ernesto Clarence, que era el financista, supuestamente el que convertía los pesos a dólares o euros. Así es. Quedaron fuera de la asociación ilícita y recuperaron la libertad la mayoría de los empresarios que estaban procesados con prisión preventiva, pero que no estaban presos solamente porque se habían acogido al régimen del arrepentido. Tenían asociación ilícita, una figura mucho más grave, le sacaron esa figura y, tal como dice el papelito, quedaron en libertad y solo imputados por cohecho. Faltaba decidir la situación de Oscar Thomas.
Oscar Tomás es el directivo de Yacyretá que defiende el abogado Juan Manuel Ubeira. Esto es, el abogado al que le quisieron hacer una cámara oculta para perjudicarlo justamente por la situación de este señor, Oscar Tomás, que como dice ahí, el 14 de diciembre faltaba definir su situación. Parece que se definió porque Tomás fue procesado, quedó procesado por la misma figura y todavía al día de hoy está preso. Finalmente, el pronunciamiento crítico hacia Bonadío tuvo que ver con un párrafo en el que le advertían, ojo que lo tenés imputado a los eskenazi, y hay una foto tuya comiendo con un eskenazi. Entonces le advertían que no temiera, que no dudara en avanzar con el resto de los empresarios que aparecían involucrados, entre ellos el grupo Petersen de su amigo Eskenazi. Y finalmente la falta de mérito para Ollarvide, Parrilli, Tasselli y Mayoral también salió. Esto que estás viendo aquí, este documento que estaba en el teléfono, se cumplió al pie de la letra, solo que lo sabía D'Alessio, que no es parte de la causa, que no lo conoce nadie en tribunales, que no tiene nada que ver con Stornelli, que es un loquito, un embustero, un vendehumo, un psicótico. Él sabía 6 días antes lo que iba a pasar en la causa de la fotocopia de los cuadernos. Es decir, él sabía 6 días antes que iba a decidir la Cámara. Exactamente. Ya no estamos hablando del fiscal Stornelli y los vínculos. Ya sabía que iba a decidir la Cámara. Este señor que dicen todos es un chanta, para mí es un hablador, habla de más, dice que conoce a este, al otro. Pero mira, clarito, punto por punto, que después la Cámara toma las decisiones en este sentido, en el sentido que está escrito. 14 de diciembre está este papel tomado en el teléfono de Marcelo D'Alessio, el 20 de diciembre se conoce el fallo de la Cámara. Es decir, que los vínculos del falso abogado no se limitan al fiscal Stornelli o a Daniel Santoro. Estamos hablando de muchos más integrantes, Néstor. Sí, claro, evidentemente se diversifica todo esto. Insistimos con el tema de los jueces Bruglia y Bertuzzi, pertenecían a otros tribunales y sin concurso del Consejo de la Magistratura por un simple decreto presidencial, fueron trasladados para integrar la Cámara Federal y son ellos dos los que firmaron 6 días después este fallo. El juez Alejo Ramos Padilla abrió una investigación para determinar de dónde obtuvo D'Alessio esta fotografía, si la sacó personalmente él, de dónde la sacó, si se la enviaron por algún mensaje de chat, cómo la hizo para descargarla, quién se la había enviado, es decir, cuál fue el origen, quién le dijo a D'Alessio antes de que pasara lo que iba a pasar. Y este es el gran interrogante que tiene por ahora, en este momento, la investigación. ¿Quién le proveyó a D'Alessio esta información que él, siendo quien era, no tenía ninguna forma de saber? Bueno, eso según lo que dicen ahora que nadie conoce a D'Alessio. Claro, adivino no es. Sí, claro. Y además, un adivino que además escribe y le saca una foto a un papel es un adivino un tanto raro. Pero podría ser que además de todas las cosas que dijo ser y no era, también fuera un falso pitonizo. Ahí está, vamos a hablar sobre este tema con el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez.